Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de diciembre del 2020 y también el correspondiente, digamos, al año. A cargo de esta presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, sí podrías pasarnos los resultados de comercio exterior. Perfecto, muy buenos días. Procedemos a presentar entonces los datos que corresponden al cierre para el año 2020 de las exportaciones. En este caso, las exportaciones alcanzaron los 11.505.3 millones de dólares, que versus los 12.701.9 representan una disminución en el año del 9.4%. Finalmente, este es un resultado menor al que había acumulado en los 11 meses del año a noviembre específicamente. Como ya habíamos visto también en presentaciones anteriores, este resultado se da como consecuencia principalmente de la fuerte caída que se registró en las reexportaciones y otras exportaciones, como vemos 42.3 y 21.1% respectivamente. Y este comportamiento obviamente se ve atenuado por una mejora de las exportaciones registradas, que participan en un 74%, y en el último mes también presenta una mejora, en donde termina el año con un crecimiento del 7%, superior al 5.2% que se había registrado a noviembre. Aquí observamos un poco las exportaciones, o sea, las variaciones acumuladas en forma mensual. Se puede ver la fuerte caída que tiene una leve recuperación en el último mes, no así otros productos para exportación. Se puede ver también la recuperación que se vino dando en las exportaciones registradas y que terminan también en una caída del 9.4% para el año, para el total de las exportaciones. Al observar las exportaciones totales en forma mensual, observamos un incremento del 8.2% en términos interanuales. Como podemos ver, también hay acá una mejora en la parte específicamente que corresponde a reexportaciones. Y esto se ve también, obviamente, en razón de las mejoras que se vieron en las importaciones bajo el régimen de turismo, que lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de importaciones. Mientras tanto, las exportaciones registradas se incrementaron un 31.9% en términos interanuales, un muy buen dato. ¿Qué productos inciden en este resultado? Nuevamente los granos de soja, que experimentaron una variación de 212.7% en términos interanuales. Harina de soja también tuvo un crecimiento interesante, estamos hablando del 98.3%. Aparece en este mes barcazas o tanques, seguido de carne bovina y maíz, ¿verdad? En el caso de la barcaza son, creo que 5 unidades específicamente que fueron exportadas a la Argentina para el transporte de contenedores principalmente, ¿verdad? Y la carne bovina, que volvió a tener un buen resultado, así como el maíz en términos interanuales en diciembre. Por la parte de los productos con diferencias negativas, se destaca la energía eléctrica, seguido de insecticidas, fungicidas y herbicidas, ¿sí? Con diferencias de 4 millones de dólares menos a lo registrado en el mismo mes del año anterior. A estos dos productos le siguen los artículos de plásticos, envasados para transporte, arroz, leche y nata crema. Aquí presentamos un poco la evolución en términos interanuales de las exportaciones por principales rubros de exportación, aquellos 10 principales rubros, y esto está ordenado también por importancia. Esto sería la variación interanual, y vemos que en el último mes prácticamente energía eléctrica con una caída del 2.8 y materias plásticas con caída del 27.5 serían los dos únicos productos que experimentaron una retracción interanual. El resto de productos, como podemos ver, carne, que es el segundo producto más importante, creció en términos interanuales un 15%, granos de soja, como vimos, 212%, cereales,
harina de soja 98, aceites de soja, hilos y cables. Tuvo una recuperación importante. Recordamos que hilos y cables es uno de los productos más importantes dentro de los productos de régimen de maquila y por supuesto con su influencia en las manufacturas de origen industrial. Vemos también otras recuperaciones en cuero, el resto, y en el total un incremento del 31.9 en términos interanuales. Aquí podemos ver un poco la variación acumulada por niveles de procesamiento, la recuperación que se vio prácticamente en todos los casos. Los productos primarios con una participación del 35.9 tienen una mejora acumulada a diciembre del 22.8%, con la mayor incidencia que es el 7%. Después le siguen las manufacturas de origen industrial, que presentan aquí una mejora del 6.7%. Perdón, las manufacturas de origen agropecuario. Después tenemos las manufacturas de origen industrial, con una caída del 3.8%. Se puede observar una recuperación importantísima en este sector. Y después combustibles y energía que se mantiene ahí. Estamos hablando específicamente de exportaciones de energía en mayor medida. Y cierra el año con un 7.2%. Esto nos da el 7% de crecimiento para las exportaciones registradas. Al ver el comportamiento de los 10 principales productos, pero en términos acumulados, observamos nuevamente que los granos de soja, aceite y derivados, seguidos de carne y el resto del producto con variaciones positivas. La incidencia de los granos de soja es importantísima. La variación fue del 36.2 en términos acumulados, alcanzó los 2.146.5 millones de dólares para este año. Si nosotros, por ejemplo, consideráramos la evolución de las exportaciones sin la energía eléctrica, esto estaría creciendo en el orden del 11.5%. Y dada la reducción acumulada de energía eléctrica del 7.3%, esto termina en un 7% para las exportaciones registradas. Por otro lado, tenemos productos como harina de soja, que en valores prácticamente estuvo en los mismos niveles que el año pasado, y se dan caídas en cereales, cueros, materias plásticas, hilos y cables, entre otros. En toneladas, la caída, en toneladas, la caída se da en aceite de soja, harina de soja, cereales, materias plásticas, hilos y cables, pero el fuerte incremento de granos de soja, carnes y cuero, así como prendas y demás artículos textiles, dan como resultado un crecimiento en volumen de las exportaciones del 5.1%. La energía eléctrica está medida en otra unidad, en megawatt hora. En este caso presentó una caída en volumen del 11.3%. Al observar un poco las exportaciones de productos de carne, vemos que en términos interanuales hubo un incremento del 15%. Esto, digamos, favoreció el resultado final del año, 8.4% de crecimiento en los 12 meses del año. Dentro de este 8.4% de crecimiento de productos de carne, es la carne bovina la que participa con mayor fuerza. Hablamos del 94% de participación y crece 9.2%. El resto de productos con caídas, estamos hablando acá de carne porcina, aves, despojos y otros. Vemos que Chile, Taiwán y Brasil, entre los principales destinos con aumentos en el año. Sabemos, ¿verdad?, que Chile y Rusia siguen representando los principales mercados, con más del 50% de participación, pero esta caída que se nota precisamente en Rusia fue más que compensada por Chile, Taiwán y Brasil entre los principales. Y al describir un poco por países, se puede ver que en estos que estábamos mencionando hay crecimientos tanto en volúmenes como en valores. Y se destacan destinos no tradicionales, como el caso de Hong Kong, ¿sí? 921% de crecimiento, Egipto y Kuwait con aumentos significativos. Es así que los valores aumentaron un 8.4%, mientras que las toneladas lo hicieron en un 9.6%.
Esta diferencia, digamos que se da como consecuencia de un leve deterioro de los precios implícitos, o sea, de los valores unitarios en torno al 1.1%. Al observar esto podemos ver también de que comparando los precios promedio de este año versus los del año pasado, Egipto ha registrado una mejora en torno al 25,9, seguido de Hong Kong, Italia y Rusia en ese orden, como países con mejoras en los precios implícitos. Sin embargo, Uruguay, el resto, Brasil y Kuwait, con precios menores a los que se habían registrado el año anterior. Y entre los países con mejores precios, aparece Italia, Israel, Taiwán y Chile en ese orden. Recordemos que son valores unitarios y por supuesto para tener una perspectiva más acabada, esto habría que analizar también el tema de los cortes, por ejemplo. Llegamos de esta forma a las exportaciones de productos o de bienes bajo el régimen de maquila. En el mes de diciembre, los envíos de maquila alcanzaron 71,7 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra récord ya, es un récord histórico, ya se había dado en meses anteriores este récord. Esto representa un incremento del 85,1% en términos interanuales y alcanza los 532,6 millones de dólares. Esto representa una caída del 8,7% inferior a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, ¿verdad? O sea, finalmente la maquila cierra con un 8,7% de caída, una tasa mucho menor al 15% que, por ejemplo, venía registrando a noviembre y, por supuesto, muy lejos de aquel 50 y pico por ciento negativo que teníamos en abril y mayo, ¿verdad? Una recuperación muy importante. Y como decía, es un récord histórico para un solo mes. Entre los principales productos que justifican este resultado, vemos a hilos y cables, que luego de tener comportamientos muy negativos tuvo un crecimiento del 45% en términos interanuales. Las prendas y demás artículos textiles también mejoran en términos interanuales, no así plásticos y sus manufacturas. Pero como vemos se destaca el resto, ¿verdad? El resto de productos con casi la mitad de participación, en donde tenemos productos como aluminios y derivados, envases, tapas de aluminio, revestimiento, suelos, alfombra, jeringas, alcohol etílico, entre otros, que propiciaron este comportamiento, donde el mes pasado ya había crecido, todos estos meses han venido creciendo y volvió a crecer y en esta oportunidad un 85,1%. En cuanto a los destinos, el 70,9% de los destinos está concentrado en Brasil, Argentina y Chile. Como vemos, Brasil con el 35% de participación experimentó un crecimiento del orden del 7%, principalmente por envíos de granos de soja. Vemos maíz también, grano de soja un crecimiento de 586%. Los envíos de energía eléctrica que presentan una caída del 3,1% para este destino. Argentina con el 26,4% de participación experimenta un crecimiento del 36,9%, influenciado principalmente por los envíos de soja, que son el 72% de todo lo exportado a este destino, y crece un 52,9%. Mientras tanto, otros productos como energía eléctrica, hilos y cables con caídas del 23,7% y 9,9% respectivamente. Chile, el otro destino en importancia, con el 9% de participación, aumentó en 20,8%, explicado por carne bovina, harina de soja y maíz en niveles de 19,8%, 4,2% y 21,6% respectivamente. Al observar el comportamiento de las importaciones, estas totalizaron los 10.035,2 millones de dólares. Esto representa una disminución del 18,1%, levemente por debajo del 19% que había experimentado a noviembre. Las importaciones registradas caen en 19,3% y otras importaciones aumentaron un 11,1%. En términos mensuales podemos ver que hubo una mejora específicamente en este mes, más allá de que
la variación interanual es negativa del 8.6, puede notarse una recuperación, o sea, una dinámica diferente en el mes de diciembre si es que comparamos los otros meses, y eso se puede ver mejor acá en las importaciones registradas, que si bien caen también un 10.1%, experimentan una mejora del orden del 18%. Si consideramos diciembre versus noviembre, aproximadamente el 18% ha mejorado, y bueno, esto es un poco también, está un poco explicado también por la mejora que se ha dado en las importaciones bajo el régimen de turismo en el último mes. Justamente podemos ver acá las variaciones interanuales de las importaciones registradas por tipo de bienes, en donde vemos esas mejoras en términos interanuales, tanto para los bienes de consumo, intermedios y de capital, aunque continúan con tasas negativas. Los productos que inciden en este resultado, en esta caída de las importaciones para el mes de diciembre, principalmente son los teléfonos móviles, nuevamente ocupando de los primeros lugares, seguido de gasoil, consolas de videojuegos, automóviles de turismo y tabaco en rama. Por la parte de productos más dinámicos de este mes aparecen los insecticidas y fungicidas, abonos minerales, acondicionadores de aire, cementos hidráulicos y partes y máquinas de procesamiento de datos. Al observar la importación, digamos, por tipo, las importaciones para consumo interno cierran el año con una caída acumulada del 13.4%, una tasa menor a la que venía registrando en los meses anteriores. Por otro lado, las importaciones bajo el régimen de turismo cierran con un 38.9%. Como podemos ver, es una tasa menor a la registrada en los acumulados de los 2 últimos meses. Las importaciones bajo el régimen de turismo participan un 18% aproximadamente en el total, que cierra un 19.3% de caída. Hablamos recién un poco de las circunstancias que motivaban ese repunte en el mes de diciembre de las importaciones. Y aquí podemos ver de que si bien las importaciones bajo el régimen de turismo disminuyeron un 26.9% en términos interanuales, podemos ver de que ha tenido una mejora del orden del 40% más o menos si consideramos el mes de noviembre, y sobre todo muy por encima del promedio. Es el mejor dato después de enero del año, de enero del año 2020, ¿verdad? El mejor dato después de enero del año 2020. Recordamos que estas importaciones son las que sirven de base para las reexportaciones, que son aquellos productos que se comercializan en frontera, y que se puede notar esa mejora a partir de la apertura nuevamente del puente de la amistad. Al observar las importaciones por tipo de bienes, vemos que en valores tanto los bienes de consumo, intermedios como de capital presentan disminuciones del orden del 18.3, 15.9 y 22.9 para los bienes de capital, mientras que en volúmenes los bienes de capital disminuyen un 7.2. Hay un incremento del 7.6 y 4.1 en el caso de los bienes de consumo y bienes de intermedios. Y esto se ve explicado obviamente por el deterioro de precios del orden del 23% aproximadamente. Al observar las importaciones por niveles de procesamiento, las manufacturas de origen industrial han sido las de mayor incidencia, con una caída del 19.5, seguida de combustibles y energía, 26.3 de caída. Mientras tanto, manufacturas de origen agropecuario y productos primarios caen un 3.5%. Por origen, el 62.8% de las importaciones registradas provienen de China, Brasil y Argentina. Desde China, los 3 principales productos importados son teléfonos móviles, insecticidas, fungicidas y herbicidas, y neumáticos, con caídas, como vemos, del 33.3 y 20.1%. Las importaciones de China caen en el año un 28.6%. Brasil, el segundo en importancia, con el 23.6% de participación, disminuyó un 8.7%, explicado en este caso por automóviles de turismo. Entre los 3, los productos que recibimos de Brasil están más diversificados,
porque eso simplemente a los efectos de explicar que a pesar del aumento que vemos en 2 de los 3 productos importantes, hay otro producto, el resto de productos que sí presentan disminuciones desde este origen. En el caso de Argentina, hay una disminución del 16.8 por una caída principalmente de naftas, insecticidas, fungicidas y medicamentos. Con estos resultados tenemos una balanza comercial que experimentó en diciembre un superávit de 70.3 millones de dólares y acumula en el año un superávit de 1.470.2 millones de dólares. En resumen, las exportaciones totales a diciembre del 2020 se han reducido 9.4%, muy influenciadas por la caída de las reexportaciones, 42.3%, y otras exportaciones, 21.1%. Los valores de las exportaciones registradas han mejorado nuevamente en términos interanuales. En diciembre, 31.9%. En el año acumulado un incremento del 7% superior al 5.2% de incremento acumulado al mes anterior. La mejora se explica principalmente por los granos de soja, entre otros, pero el grano de soja es el principal, que en diciembre verificó nuevamente un aumento significativo respecto al mismo mes del año anterior del 212.7%. Las exportaciones de energía eléctrica, por su parte, acumulan una caída del 7.3%. Y los envíos de maquila, que mostraron en diciembre un incremento del 85.1% en términos interanuales, acumulando una reducción del 8.7% en lo que va del año. Las importaciones totales se redujeron 18.1% en 2020, mientras que en términos interanuales la caída fue del 8.6%. En volúmenes, el incremento acumulado alcanzó la tasa del 5.9%, lo que revela una caída de los precios del orden del 23.8%. Las importaciones para uso interno, 82.1%, y las del régimen de turismo, 17.9% de participación, presentan reducciones acumuladas del 13.13% y 38.9% respectivamente. Para uso interno, los combustibles y lubricantes caen 26.3%, elementos de transporte caen 23% y productos químicos 11.5% entre los principales productos con mayor incidencia en las reducciones. Con estos resultados, la balanza comercial presentó un saldo superavitario de 1.470.2 millones de dólares al cierre del año 2020. Muchas gracias.